Tres porciones de este libro sagrado. La primera de ellas, Apocalipsis, capítulo número 20. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Para los que no lo conocen, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, o libro de las revelaciones, capítulo número 20. Y el versículo que leemos es el versículo, quisiéramos leer el versículo número 11 en adelante. Y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quisiéramos leer San Lucas capítulo número 16. San Lucas capítulo 16, Evangelio según San Lucas capítulo número 16. Y dice la escritura, el versículo que leemos es el versículo número 22, que dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Finalmente, la última porción de la Biblia, capítulo número 9, Primera de Corintios, capítulo número 9. Capítulo número 9 dice, versículo que leemos, es el versículo número 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho
en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos amigos y hermanos. Esta mañana vamos a hacer una breve oración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte y poder asimismo, Señor, meditar en tu palabra eterna. Rogamos, precioso, dulce y maravilloso Espíritu Santo, que tú nos guíes y que tú, Señor, selles esta palabra en nuestros corazones, produciendo el efecto que tú, oh Dios, quieres producir en nuestros corazones. A ti, oh Dios, sea la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Lo agradecemos. Digan todos, amén. Esta mañana hemos leído estas porciones de la Biblia que son bastante conocidas probablemente para aquellos que leen la Biblia. Son porciones quizás más conocidas, la primera, la segunda, o la segunda más conocida que la primera, la segunda, más la tercera probablemente no sea tan conocida. Sin embargo, tienen una relación muy estrecha los pensamientos o lo que se pretende dejar esta mañana en nuestros corazones. Quisiéramos, a la luz de estas escrituras que hemos leído, pensar, queridos hermanos, sobre nuestra actitud ante la realidad eterna. Eso quisiéramos meditar esta mañana, sobre nuestra actitud, si es correcta, incorrecta, ante la realidad eterna. Es un hecho que todo lo que es la conducta humana pareciera estar estrechamente ligado, no solamente con lo que le interesa, sino también está ligada con lo que ve, con lo que siente, con lo que desea. Esa es nuestra actitud. Nuestra actitud está ligada absolutamente a ello. Nuestras acciones están ligadas muchas veces a lo que vemos, sentimos, palpamos, deseamos, o inclusive a los vínculos que se establecen emocionalmente o consanguíneamente, que están establecidos de hecho por nacimiento. Mucho de eso está dirigiendo de alguna manera nuestras acciones, nuestra forma de analizar las cosas, nuestra forma de sentir las cosas, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de sentir. Son lo que arranca de nosotros actitudes positivas o actitudes inclusive negativas. Las negativas son generalmente por causa de sentimientos mal infundados, heridas o resentimientos, y luego hay reacciones ante aquellas actitudes. Las positivas generalmente son precisamente también por sentimientos de consanguinidad o por relaciones positivas, por una serie de elementos que también vienen y hacen que nosotros actuemos de alguna manera, deseos y todas esas cosas positivas que pudieran haber en la vida. Sin embargo, cuando se habla de la actitud de la iglesia actualmente, ¿qué es lo que hace que la iglesia actúe, se mueva, haga? ¿Qué es lo que la iglesia haga? Sentimientos, emociones, intenciones, familiaridad,
relaciones. ¿Qué es lo que la iglesia tiene como fundamento para la realización de sus acciones? Ya sea acciones, no voy a decir negativas, sino acciones netamente positivas. ¿Qué es lo que hace que la iglesia, que yo venga a la iglesia, que yo vaya y haga, que yo vaya y regale, que yo vaya y sirva, que yo vaya y me esfuerce por auxiliar a alguien, que yo vaya? ¿Qué es lo que la iglesia tiene como motor que genera precisamente actitudes positivas? Y es aquí donde uno empieza a pensar si uno en realidad está actuando como debe de actuar, o sus actitudes van quizás en un nivel, o están en un nivel en donde no debieran de estar, o en un nivel en donde el fruto de nuestras acciones es pobre. Es aquí donde uno empieza a pensar si todo lo que uno hace en realidad dentro del marco de la vida espiritual está fundamentado en hechos reales de la eternidad, de la existencia y de la eternidad, en el fundamento primordial del amor de Dios y de la regeneración que hemos gozado. O nuestras actitudes, a pesar de tener quizás conocimiento general, no es suficiente ese conocimiento para llevarnos a acciones verdaderamente, diría yo, que honren a Dios, acciones positivas. Ustedes, yo sé que, y yo igual, tenemos poco tiempo para analizar nuestras vidas. Hay tiempo para analizar a los demás, juzgar a los demás, pero muy poco tiempo hay para analizarse uno a uno mismo. Debiera uno de pasar unos cuantos minutos al día, no voy a decir que crucen los pies así como aquellos que se ponen así a pensar en ustedes, pero tal vez debía de ser, aunque sea con la cara en el suelo, pensar qué es lo que uno está haciendo. ¿Qué diablos hago con mi vida? ¿Qué diablos hago con el tiempo que tengo? ¿Qué es lo que yo estoy en el aprovechamiento o desaprovechamiento de la vida? Debiera haber un poco de reflexión. Debiera haber un poco de meditación. ¿Qué es lo que realmente yo estoy haciendo o he dejado de hacer dentro de la vida? ¿Y qué tan productivo es para mí y para la gloria de Dios todo lo que yo ejecuto o yo realizo? Cuando pienso y he pensado en, hermano, en la acción o en las actitudes que nosotros debemos de adoptar o tener, deben de ser definitivamente en vista o en base a la eternidad. En base a la eternidad. Toda la iglesia está fundamentada, inclusive la acción de nuestro Salvador Jesucristo estuvo realizada en base a la eternidad. Es cierto que sanó a los enfermos, es cierto que dio de comer a los hambrientos, es cierto que vino e hizo maravillas y hizo grandes cosas, pero fundamentalmente todo su ministerio y toda su vida, hermanos, como digo, finalizaría o estaba enfocada hacia la eternidad. Estaba enfocada inicialmente hacia la cruz. Estaba enfocada a su vida, su ministerio, su existencia. Estaba enfilada hacia la cruz. ¿Pero por qué hacia la cruz? Porque en la cruz compraría la eternidad para los hombres. Porque en la cruz compraría la eternidad para los seres humanos. En la cruz atacaría aquellos elementos que destruyen la existencia humana y lograría entonces llevar a la civilización, a los hombres, a los creyentes, llevarlos a una posición de eternidad. Pero es aquí donde para la iglesia, para nosotros, debiera también existir el mismo principio y los mismos valores. Que nuestra observación o nuestra visión sea una visión que va más bien empapada, una visión, hermano, totalmente dominada por los valores de la eternidad. No sé si esta mañana cuando ustedes se levantaron dieron gracias a Dios por la vida. No sé, yo no lo sé. Yo no sé si ustedes pensaron, bueno, un día más en la tierra, no sé cuántos días me faltan y luego estaré con mi Señor en la eternidad. Realmente
lo que uno piensa a veces es: ojalá no me muera tan joven. Pero si se muere joven aquí, mejor, porque tendrá menos días acá y más con su Señor. Sin embargo, pareciera que nosotros no tenemos en la mente los valores de la eternidad. Y es por eso que a veces el evangelio no penetra en la vida de los hombres. Y entonces ha tenido el evangelio, o supuesto evangelio, han tenido que manejarlo de tal manera que apele generalmente a los valores temporales, que apele a los valores físicos, que apele o que vaya dirigido a los valores materiales, para despertar cierto interés, o algún interés dentro del corazón humano. Porque si se le habla de la eternidad al corazón humano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? No le interesa. No le interesa. Cuando se le habla de valores eternos, parece que no le interesa. En el día postrero, dijo Marta, un día postrero, está muy lejano. No le interesó a los atenienses cuando Pablo llegó en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Les habló de la resurrección y les dijo: de eso te oiremos en otra ocasión. No les interesa. La iglesia pareciera que debiera de ser la única que se interesa por la eternidad, porque su maestro se interesó por la eternidad, su Señor se interesó por la eternidad, su Señor vivió, ministró y murió por darnos la eternidad de gloria y liberarnos de una eternidad de condenación. Entonces la iglesia debiera tener en su corazón y su mente principios de eternidad, para que su conducta sea de acuerdo a lo que Dios diseñó en su santa palabra. La palabra de Dios nos enseña en estos capítulos que hemos leído, el capítulo número 20, el capítulo número 16 de San Lucas y el capítulo número 9 de 1 de Corintios, nos enseña la primera porción que leímos, nos enseña sobre la realidad de una eternidad de condenación. Nos habla literalmente que un día habrá un juicio. Y dice la Biblia: y vi los muertos grandes y pequeños delante del gran trono blanco. Es decir, que un día todos los seres humanos comparecerán delante de Dios. Cuando la Biblia habla aquí: y vi grandes, ponga atención, porque usted debe de poner atención. Y vi grandes y pequeños. Esto significa socialmente, intelectualmente, físicamente, humanamente, grandes y pequeños delante del trono de Dios. Esto significa que nadie se va a escapar. Usted fue nadie en la tierra. Vivió siempre de alquilado, medio vivió, tuvo lombrices toda la vida. No fue muy intelectual, fue haragán, fue mediocre, fue medio rata. Un día estará delante del trono de Dios. Fue preparado, muy intelectual, brillante. Fue un tipo que se le consultaba cualquier cosa, lo sabía, lo había leído a todos los filósofos, había leído a todos los de corrientes políticas diferentes, había aprendido la poesía. El día que muera estará delante del trono de Dios. Fue alguien poderoso, que fue rey, señor, que fue magistrado, fue hombre de alto nivel social. Un día estará delante del trono de Dios. Porque es necesario, dice el apóstol, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo número 20 y dice:
y vi el trono, y vi hombres, pequeños, mujeres, todos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Pero lo tremendo de esto, aparte del juicio que un día va a llegar, porque todo lo que el hombre haga está registrado delante de Dios. Entonces dice la Biblia, en el capítulo 20 dice, que el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue hallado, fue echado al lago de fuego. Aquí habla de un estado eterno. La Biblia habla de un estado eterno. Cuando el Señor hizo referencias al Hades o al infierno, dijo: fuego que nunca se apaga, gusano que nunca muere, dolor que nunca es quitado, soledad que jamás es auxiliada, perturbación que jamás es aliviada, espina que jamás será sacada. Una eternidad, yo diría una eternidad de horror, de horror. Yo sé que nosotros hemos leído los evangelios: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. El Salmo 23, os llevaré a los pastos delicados y a las fuentes de aguas, y nunca tendrán sed. Parece que el evangelio, por un lado, presenta el bienestar y el beneficio para los creyentes, pero no se puede dejar de ver el lado opuesto que habla de una condenación de eternidad, en donde la llama no se apaga, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde la sensación de precipitación jamás se quita, en donde el dolor persiste, en donde la agonía está presente, en donde el dolor jamás se alivia, donde hay perturbación mental y hay perturbación física toda la eternidad. No sé si alguna vez han pensado en el infierno con seriedad. No sé si alguna vez han pasado por lo menos 5 minutos pensando en el infierno o en el Hades. No sé si alguna vez han pasado pensando 1 hora, 2 horas o un día pensando en el infierno. Nuestra falta de realidad de la eternidad para los perdidos, para los incrédulos, ha hecho que la iglesia tenga actitudes que no son actitudes correctas. Nos ha hecho haraganes, nos ha hecho mediocres, nos ha hecho mundanos, nos ha hecho sin fundamento, nos ha quitado el fundamento, nos ha quitado la realidad de la vida espiritual. Nos suplantaron los objetivos de la iglesia, nos suplantaron los valores más sagrados y más puros de la iglesia, porque empezamos a pensar, oiga bien aquí al frente, empezamos a pensar 1000 cosas que no tenían valor ni fundamento, sino que sencillamente no lo tuvimos, esos objetivos, a la luz de la eternidad o en la perspectiva de la eternidad. Entonces nuestras actitudes comienzan a aflojarse. Queridos hermanos, lo que leímos en el verso 20, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, es una realidad en donde si su familia no es cristiana, ahí llegará. Si sus vecinos no son cristianos, ahí estarán. Si sus amigos no son cristianos, no han creído en el Hijo de Dios, irán al Hades, al infierno eterno, en donde los niños tan bellos estarán en el infierno. Las mujeres, las jóvenes que hoy lucen fragantes como una flor, estarán en el infierno. Los hombres maduros, sabios,
estarán en el infierno. Y entre tanto, toda esa realidad que está ahí señalada, latente, viva, y como una gran, hermano, como una gran puerta que se abre para dar cabida a los hombres, la iglesia pareciera que sus actitudes no van acorde al pensamiento de la eternidad y menos al pensamiento del infierno. Todos los que usted vio tal vez hoy en el transporte público en el cual se vino estarán en el infierno. Probablemente todos sus vecinos que ayer saludó, compartió con ellos, estarán en el infierno. Probablemente la televisión que vio y los artistas que vio y el deporte que lo emocionó ayer, todos ellos estarán en el infierno. Si ellos no se arrepienten, la ira de Dios y la justicia de Dios caerá sobre ellos. El asunto es que a veces para nosotros es tan irreal toda esa eternidad. No solo la eternidad de resurrección, sino la eternidad de condenación. Pareciera ser como que es algo que probablemente sucederá en el día postrero, como dijo Marta. Casi en esa expresión de Marta, como que si ella dejaba de lado la esencia y la realidad para columpiarse o mecerse en un pensamiento que probablemente no era real. Sin embargo, la Biblia sostiene y ha sostenido, y Dios ha sostenido por todo el tiempo, que está establecido para los hombres la vida y después la muerte y después el juicio. Un día llegará el juicio y después del juicio, como dice el verso del capítulo 20, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue hallado, fue lanzado al lago de fuego. Cuando leímos el capítulo 16 de San Lucas, ese lejano infierno se hace un poco más cercano, porque ya se habla de personajes, se habla de Lázaro, se habla de un hombre pudiente, de un hombre rico. Aquello que dice: y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Pareciera como que se puede diluir en el pensamiento y quizás darle un toque poético o amenazador de parte de Dios para que la conducta de los hombres sea diferente. Pero en realidad, cuando ya se lee San Lucas, ya no se ve como un poema, ya no se ve como algo, como una parábola, una ilustración, sino se ve como esencia, hombres vivientes, Lázaro y el rico. Primero los describe en su estado de vida, que a la larga no importa. Y luego una realidad, dice: murió Lázaro. Y luego dice: murió el rico. Es decir que llegó el día cuando habrían de enfrentar la eternidad. No había manera de evitarla. Y quiero decirles a todos los que están aquí: usted jamás podrá evitar el día de su muerte. Nunca lo podrá evitar. Este libro sagrado dice: no existen armas en tal guerra. Es decir, que uno no se puede defender de la realidad de la eternidad y de la muerte. Cuando Dios llega y ha establecido el límite de la habitación de los hombres, ese día volamos. Y ese día unos irán a la condenación eterna y otros irán a los días de la gloria y de una eternidad extraordinaria que Cristo preparó para los que le aman. En San Lucas capítulo 16 hay un hombre llamado Lázaro, que la Biblia dice fue consolado. Oiga aquí al frente, después lee la Biblia. Y dice la Biblia que fue consolado Lázaro, llegó a la eternidad. Y luego el otro hombre rico, que la Biblia describe como rico, dice la Biblia que empieza a sufrir los horrores de la condenación, del Hades o del infierno.
Queridos hermanos, cuando uno lee Apocalipsis 20 o uno lee San Lucas 16, no está para menos que uno empezar a reflexionar, a pensar sobre esa realidad de la eternidad. Sobre esa realidad de la eternidad, pero que tiene un tono de condenación horrorosa. Un tono de condenación, de horror, de dolor, de angustia, como jamás ha habido en la vida humana. Es aquí donde uno se pregunta, no les voy a decir colectivamente si la iglesia está haciendo lo que debe, si la vida de todos nosotros está haciendo y actuando y tomando las medidas que debe de tomar, como debe de ser, como debe de vivir, como debe de actuar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Está cuidado o está descuidado en su vida? Descuidado. Y no me voy a referir tampoco a la condenación de ustedes. No. Yo creo que si hemos creído en el Hijo de Dios, la vida está en nosotros. No quiero condenar a nadie aquí. No se trata de condenar a los que están aquí, pero sí las actitudes nuestras ante la realidad de la eternidad y la realidad de un mundo perdido. Tal vez habrán leído algunas de esas actitudes que son dignas de mención, como la actitud de Abraham o la actitud de Lot. Pero la Biblia habla que cuando Dios habló a Abraham y le dijo que iba a quemar Sodoma y Gomorra, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que básicamente fue el fuego o una prueba del fuego eterno el que ellos tuvieron en los días de ese juicio. Sin embargo, cuando Abraham supo que iban a enjuiciar a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan la actitud de Abraham? Empezó a clamar: Señor, habrán ahí 50 justos, y tú, el justo de los justos, el que eres único en justicia, condenará al inocente juntamente con el culpable. No es de ti, Señor. Y el Señor le respondió y le dijo: no, si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra, yo perdonaría a Sodoma y Gomorra. Mi Señor, he comenzado a hablar y ahora voy a proseguir. Quizás habrán 45 justos en Sodoma y Gomorra. Le dice el Señor a Abraham: si hubieran 45 justos, no descendería el fuego sobre ellos. Van luchando Abraham, pero vean la actitud de Abraham: 50, 45, 30, 35, 20, 25, 15, 10. Si hubieran 10. Pero vean ustedes la agonía de Abraham. Abraham sabía que no se puede esperar una vida gloriosa sin Dios, que todo aquello que es abominable a Dios merece la condenación, pero al mismo tiempo sentí el dolor de aquellos que habrían de ser quemados. Sentí el dolor de aquellos que sabrían lo que es una eternidad sin Dios. Abraham intercede, lucha hasta el final. Es decir, que una actitud que debiera ser la actitud de la iglesia de hoy, debiera ser una actitud a lo menos ¿de qué? De intercesión. ¿Por cuántos oró anoche antes de dormir? Diciéndole: Señor, libra del infierno a mi jefe, libra del infierno y del Hades a mis vecinos,
Señor, que no vayan a ese lugar horrible de tormento, Señor, donde ese fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde la precipitación es, Señor, no se puede detener. Oh Dios, ten misericordia, ten misericordia. O quizás esta mañana en la madrugada, ¿por cuántos clamó? ¿Por cuántos sufrió y pensó? ¿Por cuántos sudó, lloró? ¿Por cuántos? La actitud de la iglesia es una actitud bastante relajada. ¿En qué están pensando hacer esta tarde, queridos hermanos? ¿A dónde van a ir a pasear? ¿O van a hacer palomitas de maíz, popcorn, y van a sentarse a la televisión hasta que les sangren los ojos? ¿Qué es lo que harán con su vida y sus actitudes cuando hay miles que perecen y van directo al infierno? ¿Qué es lo que hará la iglesia mientras van centenares de vidas, miles de vidas al infierno? ¿Cuántos mueren aquí diarios? Dicen 15. Podrían ser 30. ¿Serían 900 al mes o 9,000 al mes? ¿O cuántos serían? ¿Cuántos serían al año? Hablan de países donde mueren 25,000 personas al año, como Venezuela el año pasado, por crímenes solamente, no de vejez. Más de 25,000 personas, en donde nosotros jamás clamamos por ellos, porque iban directo al infierno. Este país donde mueren 9,000, 10,000, 15,000 en el año. ¿Dónde está la iglesia? Nuestras iglesias están más flacas que antes. Nuestras convicciones más flacas. Nuestra vida pareciera que es una iglesia o una vida que ya no tiene sentido ni valor. Queridos hermanos, es aquí donde las actitudes deben de ser absolutamente diferentes. Dice la Biblia en el caso de Lot que afligía su alma al ver la conducta de los vecinos de él. Afligía su alma, 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 afligía su alma. La iglesia es hija de un rey y no tiene que estar afligida. No, no es cierto. La vida de la iglesia hoy nos han vendido que tenemos que vivir una vida de reyes y de princesas. Váyanse al diablo todos. No es la actitud de alguien que ama, de alguien que tiene el Espíritu de Dios, entrar en un estado de relajación mientras el fuego amenaza a sus compañeros. No es la actitud de la iglesia dejar de afligir su alma mientras sus vecinos son llevados cautivos a la muerte y a una eternidad de infierno. Tal vez habrán leído de nuestro gran maestro, pero la Biblia habla de Jesús que se levantaba muy temprano porque no podía dormir. Habla de Cristo que en el Getsemaní sudaba gruesas gotas de sangre. Y llegó hasta el madero y sufrió la cruz por librarnos de la eternidad de condenación. Cuando leemos el capítulo 9 de Primera de Corintios, o leemos el sentir y las actitudes de Pablo, Pablo decía: hay una aflicción en mí por las iglesias. Pablo decía: tengo gran tristeza, capítulo 9 de Romanos, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos judíos que son según la carne. El capítulo 9 que leímos de Primera de Corintios lo que dice es: he hecho todo lo que puedo
A los filipenses Pablo les dice: estoy dispuesto a hacer un sacrificio, la libación sobre el sacrificio por vosotros. Es decir, una negación absoluta, completa, para obtener algún beneficio y alguna liberación de los demás. ¿Qué visión era la que Pablo tenía? ¿Qué visión era la que Pablo tenía de la eternidad o de la verdad de Dios? ¿Qué visión era? ¿Qué visión era la que Pablo tenía? Sino una condenación eterna para todos los seres humanos. ¿Se pueden imaginar ustedes, queridos hermanos, que hoy estamos hablando de rifas en las iglesias? ¿Se pueden imaginar que hoy las actividades de jóvenes se realizan en los teatros y en los cines? ¿Se pueden imaginar que en las iglesias estamos organizando equipos de fútbol y de tenis? ¿Se pueden imaginar que hoy estamos en las iglesias enseñando a cocinar a las mujeres? ¿Cuán separados de la realidad de una eternidad que debe de ser algo que nos mueva y que nos lleve cautivos a la liberación de las almas? ¿Se pueden imaginar que hoy, que recién pasó la Navidad y todo eso, los hermanos botaron sus televisiones pequeñas para comprar una más grande de 50 pulgadas, la más grande que pueda ser, para vivir su maldad y tranquilizar su conciencia? Cuando el Señor llegó hasta la cruz y nosotros no queremos ni tocar los clavos. Cuando Pablo decía: esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, por el dolor que había en su corazón a causa de la situación que, hermanos, esperaba eternamente a los seres humanos. Este país va a ser condenado. También los países vecinos van a ser condenados. Su familia que nunca conoció a Cristo va a ser condenada. Sus amigos que nunca conocieron a Cristo serán condenados eternamente y estarán en el infierno. A menos que sí se arrepientan. Pero a menos que, ¿cómo se arrepentirán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si nadie les habla? ¿Y cómo cambiarán de actitud si nosotros hemos tomado la actitud pasiva, en donde pareciera tu hermano resucitará? Claro, en el día postrero, en donde hemos ido delegando y legando y delegando y legando hasta los fines de los siglos, un evento que quizás nosotros mismos ya no creemos. Nos hemos hecho incrédulos. Aquí mismo adentro es peor, decía un predicador, morirse aquí adentro a la sombra de un púlpito que nos predica las verdades de Dios, que morirse afuera porque nunca las oyeron. Pero nosotros, que somos los hijitos de Dios, las hijas de Dios, los siervos de Dios, hemos guardado nuestros instrumentos y hemos guardado nuestras armas de justicia para alertar a los hombres que van camino a esa eternidad irreversible. Irreversible, sí. Decía el rico: manda a Lázaro, mándalo para acá, que venga a mojarme los labios. No soporto, no lo soporto. La respuesta fue: no se puede, lo sentimos, no se puede. No hay manera, es irreversible. No hay manera. La condenación es irreversible. ¿Qué actitudes tenemos nosotros en relación a la terrible y horrenda condenación que espera a los seres humanos? Que Dios nos ayude a todos para que enfoquemos nuestra mira y que podamos en realidad tener actitudes que corresponden a esa realidad horrenda que espera a los hombres. Hemos terminado. Incline su rostro. Vamos a orar.
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Esta mañana, con sus ojos cerrados, yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que no está seguro de su eternidad, de su salvación, y quisiera darle a Jesús su corazón, su vida, para ser perdonado, ser limpio. Si hay alguien, levante su mano ahí donde está, que quiere darle su vida a Jesús. Si hay alguien que quiere darle su vida, que nunca antes lo ha hecho, el Señor te espera. Dios los bendiga, hermanos. Te espera tu buen Salvador. Vamos todos, oh ven a Él, oh ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oh ven a Él, oh ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Esta mañana yo quisiera ahora llamar a los hermanos que quieren de aquí en adelante cambiar su actitud. Hermanos y hermanas que han estado perdiendo su tiempo, ignorando la realidad de ese infierno que espera a los hombres, y quisieran decirle: Señor, usa mi vida, úsame. Vamos, hermanos que quieren venir aquí al frente a orar, voy a orar por ustedes. Vamos, salgan de su lugar. Hermanos que quieren decirle: Señor, usa mi vida. He estado muy relajada, muy relajado, y la boca del infierno se abre. Vamos, voy a orar aquí al frente por los que quieran. Si tiene alguna inquietud de este tipo, de servir al Señor, venga aquí al frente. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios ahora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por la gran salvación que has dado a la vida. Y gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice estas vidas que han pasado al frente, y asimismo, Señor, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Usa nuestras vidas, oh Dios.
para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a cantar ese coro. Somos el pueblo de Dios, aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Vamos todos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, No nos podemos callar, callar.